¿Cómo le fue? ¿Qué le salió? Ingeniera, ¿Cuánto le salió su número de fruto? 0,167. Es flujo subcrítico, ¿no? Aunque en este caso no nos da una qué tipo de sección es, por el contenido de la descripción del problema podemos determinar que es una sección rectangular porque solamente me dan dos datos que son la base y el tirante o la altura. Por lo tanto, entonces el área la voy a asumir como una sección rectangular que sería base por altura o B por Y. En este caso sería 4 por 1 igual 4 metros cuadrados. Y luego tendría, por otra parte, para calcular el número de frutos, calcular la velocidad. Entonces, para eso es que yo he encontrado primero el área. Y luego, como tengo caudal, usaría la ecuación de continuidad. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual al caudal, que son 3 metros cúbicos, sobre el área, que son 4 metros cuadrados, dándome un valor de velocidad de 0,75 metros sobre segundo. Hasta ahí estamos bien. Entonces simplemente aplicaría la ecuación que está descrita en la parte de arriba del número de Freud. Por lo tanto, aquí tendría que el número de Freud en un punto va a ser igual a la velocidad, que es 0,75 sobre la raíz cuadrada de la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado por mi longitud característica o mi profundidad media, que en este caso sería, como es una sección rectangular, puedo asumir que es mi tirante. Entonces, por eso es que coloco el tirante que está en mi problema, que es 1. ¿Cuánto le salió ese número de Freud? 0,24. ¿Cuánto les dio? 0,24 en general. Para no tardar mucho tiempo en este ejercicio, el valor del número de Freud sale 0,2395.
Por lo tanto, si el número de flujo es menor a 1, tengo un flujo subcrítico. Espero que les haya salido ese resultado. Ya vamos a seguir con los demás ejercicios para no atrasarnos más. Hola. ¿Me escuchamos, Inge? ¿Me escucha? Ahora sí, Ahora ingeniera, sí, creo ya que les escucho. hace rato les decía el resultado. ¿Ya les salió eso? Sí, sí, ingeniera. Ok, van a disculpar que no los haya podido escuchar. Ahora vamos a ir con otros ejercicios ya para que practiquen. Nos toca estos ejercicios. En el siguiente ejercicio que podemos ver en pantalla, básicamente hay que utilizar la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice que tengo un canal de concreto. Entonces, si ya me está indicando el material, posiblemente en algún momento yo tenga que utilizar el coeficiente de rugosidad para ese material. Luego me dice que el tirante es de 1,20 metros y el agua fluye a una velocidad media de 2,40 metros sobre segundo. Hasta cierto punto donde debido a una caída, que se muestra en la figura, la velocidad se eleva a 12 metros sobre segundo. Entonces vamos a ir resaltando los datos, ¿no?, que nos pueden interesar. 1,2 metros, que sería el tirante. Luego el agua fluye a una velocidad media, la velocidad media 2,40 metros sobre segundo, hasta un cierto punto donde debido a una caída la velocidad se eleva. O sea, tengo ya dos velocidades, velocidad 1 y 2. Y el tirante dice que se reduce a 0,60, entonces voy a tener dos tirantes, de 1,20 y de 0,60. Me indica que despreciando las posibles pérdidas, o sea, sin contar el H sub F, que sería mi pérdida por fricción, determinar la diferencia de nivel entre las dos partes del canal. Cuando me dice diferencia de nivel, entonces tengo que encontrar mis cotas, ¿no? Aquí, este punto. Y bueno, acá tendría que ser 0. Lo que tengo que encontrar es esta Y, que ustedes lo pueden nombrar como H, o con la variable que ustedes deseen. Entonces, bueno, a ver, veamos cómo se puede hacer este ejercicio y el siguiente ya lo hacen ustedes. Bastante sencillo. Por ejemplo, aquí
aquí voy a aplicar la ecuación de Bernoulli. Y para aplicar la ecuación de Bernoulli tengo las dos secciones, ¿no? Entonces acá tengo velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por la gravedad más y sub 1, que sería el tirante, más z sub 1, que sería la cota, ¿no?, de elevación. Igual a la pérdida de carga más la altura de velocidad en el punto 2, velocidad 2 al cuadrado sobre 2 gravedad, más y sub 2, que sería el tirante, más z sub 2, que sería la cota. Entonces voy a ir haciendo cada uno de los datos de mis variables, voy a ir identificando las variables, ¿no? En este caso voy a tener aquí por este lado voy a tener mi velocidad 1. La velocidad 1 es igual a 2.40 metros sobre segundo, que está en nuestros datos. Y sub 1 es mi tirante 1, que igual estaba en nuestros datos, era 1.20. Volvemos a la presentación anterior. 1.20 era mi tirante 1 y 2.40 la velocidad 1. Por lo tanto, z sub 1. Aquí z sub 1, como les mostraba en el gráfico anterior, z sub 1, que sería la cota de elevación en el punto 1, está nombrada como una y. Ustedes, para no tal vez tener una pequeña diferencia con lo que son los tirantes, pueden utilizar otra variable, ¿ya? Se puede utilizar h, x, etcétera, cualquier otra variable pueden nombrar. Luego tenemos la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos por este otro lado, en el punto 2, lado derecho, la velocidad 2, 12 metros sobre segundo, que también está eso expresado en mi anterior diapositiva, o mi anterior gráfico, ¿no? Fíjense que acá tengo 0.60, que es el tirante 2. Tengo también mi velocidad, que es 12 metros sobre segundo. Entonces vamos nuevamente a ver mis variables. Y sub 2, 0.60. Z sub 2, según el gráfico, podemos establecer de que es igual a 0. Y como en el problema me dice que no tome en cuenta mis pérdidas de carga, H sub F va a ser igual a 0, que sería mi pérdida de carga por fricción. Voy reemplazando todos los valores en la ecuación de aquí de Bernoulli. $2.40 al cuadrado sobre 2 por 9.81 más 1.2 más, ya les dije esto para no equivocarse, pueden ponerle otra variable, 0 o la variable z, que nosotros hemos estado poniendo como cotas, ¿no? Mantenerlo como z1 nomás, sin necesidad de ir cambiando o asignarle otra variable. 0 es la pérdida por fricción, h sub f, más velocidad 1 al cuadrado, 12 al cuadrado sobre 2 por 9.81 más 0.60, que es mi y sub 2, y z sub 2 es 0. Entonces, resolviendo la ecuación, voy a tener que mi z, en este caso z1, va a ser igual a 6.5 metros. ¿Podrían confirmar ese valor si da 6.5 metros? O quizás hay algún error en el cálculo y lo vamos a determinar otro valor. Sí, está bien, ingeniero. ¿Sale 6.5? Sí, sí. Bueno, 6.45. Ok.
Entonces este es un ejemplo como que bastante sencillito. Fíjense que aquí no me da lo que es el tipo de sección. Solo me dice que es un canal de concreto. No me dice qué sección es. Nada, simplemente me dice que en un punto tengo cierta altura, cierta velocidad, y en otro punto tengo también otra cierta altura y otra velocidad. Entonces aquí yo estoy calculando el valor de la cota de elevación utilizando la ecuación de Bernoulli. Básicamente estos ejercicios es como para utilizar todas las ecuaciones fundamentales que vimos en el primer tema, pero en la última parte. A ver, este ejercicio a ver, se lo dejo hasta aquí, hasta donde está la asignación de las variables. A ver, traten de hacerlo. Y en unos 10 minutos, ¿les parece bien? O 15 minutos. A ver hasta qué punto van a estar. Y ya lo vemos cómo se va a ir resolviendo este ejercicio. Lo vamos a ir leyendo primero. En un canal rectangular, en cierto tramo de su perfil longitudinal, fíjense que aquí me da dos dibujitos, una vista en planta y un perfil. Dice, en el flujo se produce una contracción y una elevación del fondo, de tal manera que la solera se reduce de 2 metros a 1 metro y el fondo se eleva a 0,18. Ok, en la vista en planta, la base sufre una contracción de 2 metros a 1 metro. Acá dice de tal manera que está cortadito, es ancho de solera, de tal manera que el ancho de solera es igual a como decir, a la base, se reduce de 2 metros a 1 metro, en la vista en planta. Y en la vista del perfil longitudinal podemos ver que el fondo se eleva de estar en el nivel 0 a 0,18. Por lo tanto, mi tirante de 1.2 en el punto 2 va a sufrir una contracción y al mismo tiempo en la parte de arriba sufre, ¿no?, un descenso en el flujo de 0,2. Entonces de ambos lados va a sufrir una contracción, una diferencia. Lo que yo tengo que hallar aquí ahorita, fíjense aquí, considerando que aguas arriba la contracción del tirante es 1.2. Aquí es el tirante. En la zona contraída, la superficie libre desciende de 0,12 y las pérdidas son despreciables. ¿Qué me pide calcular? El caudal que pasa sobre este canal. Vamos a ir viendo nuestras variables. Vamos a ir analizando aquí. Igual tengo que aplicar la ecuación de Bernoulli o la ecuación de energía. Z1, Y1, altura de velocidad 1. Igual a Z2 más Y2 más altura de velocidad 2. No considero H sub F, que son mis pérdidas de carga. Entonces vamos a ir viendo cada variable. Z1. Z1 sería en el punto 1, 0. Estamos hablando de este punto. Z1, 0. Luego las pérdidas de carga son 0. Tengo Y sub 1, 1.20. Z sub 2, el fondo va a cambiar, ya no va a ser 0, va a ser 0,18. Y sub 2, en este caso Y sub 2, fíjense que como les decía de Y sub 1, Y sub 2 está sufriendo una diferencia de 0,12 y 0,18. Por lo tanto, resto de 1.20, 0,12 y 0,18, que sería 0,30. Por lo tanto, Y sub 2 me sale igual a 0,90. A ver, entonces, ¿cómo puedo empezar a realizar este ejercicio? A ver, traten de realizarlo en unos 10 minutitos.
Las. Está con poca batería, por eso no puede activar el flash. Cargalo y cargalo en unos 10 minutos y ya va a estar. La música no pusieron. Y que lo pongan los dos por uno del hasta el 20. O hasta el 30 de una vez. Esa dulce de leche de una vez que poner dos por uno igual. Yo creo que se vence muy.
Sí. El caudal me sale 1,5. 1,5. Ya, está bien. ¿A alguien más le salió ese valor? ¿O le salió más exacto? A ver, veámoslo un ratito. Okay. Ya, entonces, no tenían las velocidades, ni la velocidad 1 ni la velocidad 2. Entonces, lo que se podía hacer era colocar todo en función del caudal, porque esa era mi incógnita, ¿no? Entonces, la ecuación de continuidad, velocidad 1 y velocidad 2 se puso en función del caudal, lo cual me daba la velocidad 1, por ejemplo, caudal sobre 2.40 y en la velocidad 2 caudal sobre 0.90. Luego reemplazaba todo en la ecuación de Bernoulli, hacía las operaciones y me daba un valor de 1.49 o, como dijo su compañera, 1.50. ¿A alguien le salió 1.49 o directamente 1.50? ¿Tienen alguna consulta sobre los otros anteriores ejercicios?
Ok. No está muy complicado, ¿no? A ver, sigamos con este ejercicio. Me dice que tengo un canal rectangular de concreto sobre roca bien excavada. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta algunos términos. Vamos a ir resaltando. Canal rectangular. Ya. Está igual ahí la figura. Me dice de concreto sobre roca bien excavada. Entonces aquí tenemos el material. Concreto, roca bien excavada. Tengo que ir viendo cuál es el coeficiente de Manning para este material, concreto sobre roca bien excavada. O simplemente tomar el de concreto. Luego me dice con una base de 6 metros, una pendiente longitudinal S sub 0 de 0,0015 y transporta un gasto de 10 metros cúbicos sobre segundo, lo cual sería nuestro caudal. En este caso me pide calcular la profundidad y la velocidad normal. O sea, vamos a calcular mi tirante Y. Estos son resultados aproximados. Vamos a verificar si salen estos resultados. Y tengo que calcular mi velocidad. Entonces, lo que tengo que calcular es mi Y sub N. Ya una vez teniendo Y sub N, puedo tener área. Puedo calcular velocidad con el caudal de 10 metros cúbicos sobre segundo con la ecuación de continuidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo mi base, que son 6 metros. Tengo la pendiente S, que son 0.0015. Y el coeficiente N, ¿cuánto sería según su tablita? A ver, vayan a la tablita que tienen de los temas anteriores y traten de buscar concreto o roca bien excavada. Me avisan cuánto les sale. Lo que tengo que calcular es mi Y normal y la velocidad. Puedo ir empezando como un primer paso. ¿Cuál es la formulación del área y el perímetro para una sección rectangular, tomando bien en cuenta mis variables, ¿no? Área va a ser igual a 6y base por la altura. Y perímetro va a ser igual a 2 veces y más la base, o base más 2 veces y. Sería más 6 igual, o 6 más 2 veces y. Y lo que tendría que hacer es, tengo que calcular y, por lo tanto todo va a estar en función de y. Si tengo pendiente y si tengo un coeficiente de Manning, entonces
con eso yo puedo utilizar la ecuación de Manning, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual velocidad? Según la ecuación de Manning, a 1 sobre n por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente S elevado a 1/2. Entonces, radio hidráulico lo puedo reemplazar directamente con área y perímetro. Vamos a hacer campito aquí en la cerrita. Entonces, esto lo puedo colocar en función del caudal. Fíjense porque tengo mi caudal aquí, falta anotar como dato el caudal. Igual a 10 metros cúbicos sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a caudal sobre área. Entonces, caudal va a ser igual al área por 1 sobre n por la raíz, el radio hidráulico elevado a la 2/3, perdón, por la pendiente S elevado a 1/2. Entonces el caudal es igual a 10 igual a área, ya la he determinado aquí, es 6y. Por lo tanto acá va a ser 6y por 1 sobre n. ¿Cuánto es n? ¿Lograron ver cuánto era n? Entonces los dejo para ustedes. ¿Cuánto es n? El radio hidráulico es área sobre perímetro. Por lo tanto aquí puede ser 6y sobre perímetro, era 6 más 2 veces y, todo. Vamos a hacer un poco más claro esta parte. Entonces aquí vamos a hacer el área, perdón, es 6y sobre el perímetro, 6 más 2 veces y. Todo eso elevado a 2/3 por la pendiente 0,0015, ¿no? 0,015 elevado a 1/2. Entonces aquí colocan el valor de n y resuelven la ecuación ya sea por tanteo, dando un valor a y, o como les había mostrado en la anterior clase cuando resolvimos esto, se trata de hacer iteraciones hasta que toda esta parte que está a la derecha me dé un valor aproximado a 10. Entonces de tal forma ahí voy a poder encontrar cuánto es el tirante. Vamos a confirmar, creo que no da este valor, así que nos toca confirmar cuánto va a dar. Mire, una vez que yo tenga mi tirante, puedo reemplazar ese tirante en el área y calcular la velocidad, ¿no? Ya sea por continuidad. Velocidad es igual a caudal sobre área. Entonces puedo calcular mi velocidad. A ver, ¿me confirman cuánto le sale ese valor? Por favor, vayan haciéndolo. Ya el planteamiento ya se los he dado. Este es un caso típico para poder calcular o determinar un tirante. Ya es el ejemplo. Tal vez sí el más sencillo porque va a la parte específica de lo que yo quiero calcular, un tirante en flujo normal, uniforme. Entonces, es un ejemplo que
simplemente sabiendo colocar bien mis variables, reconociendo las variables, yo voy a poder encontrar con Manning mi tirante Y. No me va a volver a llegar este producto, le doy clic a no activar. Le doy clic a no activar, le doy clic al bien y el producto se desactiva, ¿no? Entonces, en cuestión de minutos, este producto va a estar registrado en la plataforma de pedidos. Ya no, el cliente ya no lo va a poder ver. Hasta que ustedes vuelvan a entrar al producto y le den clic en activar, ¿no? Ya está activo de nuevo. Entro al producto y revise el precio, digamos, no está 2,02, no está 3 bolivianos. Le marco el precio correcto, pongo guardar y automáticamente guarda un poquito de 1 minuto a 2 minutos el precio se va a modificar en la plataforma de pedidos para que el cliente pueda ver el nuevo precio del siguiente orden que entra, ¿no? Si uno quiere buscar un producto en específico, no lo encuentra, digamos, no va a ver este producto, no lo encuentra. Le da clic al buscador, selecciona productos y le da un y le va a aparecer con ese nombre, ¿no? Con la 3 litros. Acá mira, está activado. Son dos, ¿no? Está correcto. Después de 2 litros, por 6 unidades, 76 bolivianos. Después de 3 litros, por 6 unidades, 88,14, pero miren, este producto está deshabilitado, ¿no? Entonces acá ya estoy poniendo y revisando su catálogo, ¿no? Para editar precios, con el lápiz, para desactivar, bueno, si es el cliente o hasta no aviso, así que lo queda. Luego van a tener ahí en línea, igual que en la aplicación publicar, que he hecho ahí en línea, acabo de dar clic, y acá igual van a tener algunas guías, ¿no? De cómo funciona la aplicación que va a saltar. Tengo que hacer el tipo de preparación, tengo que activar el temporal, y todo lo que van a enseñar las cositas, para que ustedes puedan dominar o ver lo que es la base del portal. Tienen una guía más específica, una guía. Aquí voy a hacer algunas instrucciones. El factor, está cerrado, está cerrado. Puede ser de varios amigos más nuevos, pueden empezar de muchos amigos consecutivos. Entonces el sistema de crédito va a cerrar. Entonces pueden estar explicativos que está cerrado, y supongo que ya les explicar completamente. El reporte igual tu manera usar, ¿no? Utiliza un poquito más para ver el tema financiero. Y acá en el dashboard van a poder ver las órdenes que están entrando, ¿no? Bueno, como yo manejo varias cuentas, me aparecen acá más sucursales, ¿no? Entonces, cuando tengan cada uno asignado su sucursal, van a poder ver aquí las órdenes que les han entrado en el día, las órdenes que han sido canceladas, no sé si su local está fuera de línea. Entonces, esto sería todo para el portal. Lo más importante son los productos, mantener su catálogo en orden y mantener sus horarios en orden, ¿no? Si ustedes ven que tienen un problema, ahora es las 5:20, ¿no? Apagó la luz, no sé, hay que salir, acá dice estado de local abierto, a las 5:20 es un problema, para evitar rechazo, hay que evitar que el cliente haga su pedido, haga su movimiento, mande su orden, ustedes no lo pueden hacer, pueden colocar
¿Alguien tiene cuánto le salió el valor de Y? Me salió con 0,922. ¿A quién más le salió ese valor? Porque, como les dije, va a variar aquí en la aproximado era 0,700. 0,900 me hizo su compañero. 992 me dijo. Ese es con el valor mínimo de la roca. Ah, ok. ¿Qué valor de N utilizó aquí? ¿Qué son los valores? 0,017. 0,017. Ya. Ahorita como no les da un material, hay veces bien específico, o no les da el valor de N, por la apreciación va a variar un poco los valores del tirante, ¿no? Sin embargo, eso es por el tema del criterio que cada uno esté usando para hacer el diseño de su canal, o para poder calcular, en este caso, el tirante de flujo uniforme de este canal. Cuando se hacen los diseños, el diseño de canal, cuando ya hagamos en el segundo parcial, van a ver que puede variar mucho, o de algunos decimales, de persona en persona, porque todos los cálculos de la hidráulica de canales son empíricos. Entonces es bajo la apreciación de gráficas, apreciación de tablas. Entonces eso va a hacer que varíen algunos decimales, no les va a salir tan igual en todos, ¿no? O sea, de compañero a compañero me refiero. ¿Alguien más le salió otro valor? Nos quedamos con ese valor, 0,992, usando un coeficiente N de 0,17. No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguna pregunta?
enviado acá a su correo los pasos que deben seguir en su sistema para facturar una orden de pedido ya a crédito, ¿no? El crédito sería pago online y el voucher, ¿no? El voucher es igual a descuento. El voucher igual va a estar representado por el ticket con el icono de dólar al medio. Entonces, una compra de 100 bolivianos, con lo que es el voucher de 30, se va a trabajar en centro. Entonces, la factura llega, y tenemos que llegar ahí, pero un voucher de 30 bolivianos, solamente se deberían cobrar 30 bolivianos a la factura. Si el producto aumentó para un ejecutivo, deben hablar siempre al cliente, ¿no? Señor, mire, va a disculpar, el pedido aumentado, lo va a querer, venga a hacer, veo el 100, subí a 120, entonces el voucher se mantiene, el voucher de 130, el partido llegaría a 90 bolivianos claros, ¿no? El pedido disminuye, es necesario llamar al cliente, ¿no? Por estar llevando todos los productos, es necesario que el cliente no pueda mucho más pagar menos. ¿Les parece si seguimos con los dos ejercicios o los quieren llevar de tareita? Ah, ¿qué dicen? Mejor si lo vemos, Inge, le digo. Ah, ok. Sí, porfa. Ya vamos a verlos aquí entonces. Los siguientes ejercicios, nos quedan dos por terminar, para terminar esta presentación de esta clase. Y tampoco son difíciles. Vamos a continuar con la ecuación de Manning. Sin embargo, vamos a ver, están viendo sus diferentes modalidades, ¿no? La anterior que vimos era para calcular Y, o sea, el tirante. En este caso tengo un canal trapecial, un ancho de plantilla, que también sería la base, ancho de plantilla. Son distintas denominaciones que varía, depende del autor, del libro o del que está haciendo el problema. Con un talud M de 151. Entonces, fíjense que aquí talud lo está nombrando con la letra M y nosotros lo hemos conocido con la letra Z, ¿ya? Una pendiente longitudinal S0 de 0,0016. Un coeficiente de rugosidad de 0,013, ya me está dando el coeficiente, y me pide calcular el gasto, o sea, el caudal, si el tirante normal es de 2,60. Como ven, casi tengo todas las variables de mi ecuación de Manning para poder utilizarlo y calcular. Entonces vamos a ver. Tengo que calcular el gasto. Por lo tanto, voy a colocar mi fórmula de Manning en función del gasto, que era caudal área por 1 sobre n por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente longitudinal S elevado a 1/2. Entonces, vamos a ir viendo aquí en esta parte nuestros datos. 2.6 metros es mi tirante, acá lo denomina con la letra D sub n. Podemos nosotros renombrarlo con la letra Y sub n. Tengo la base de 3 metros. Tengo la pendiente longitudinal S sub 0 de 0,016. Mi coeficiente de rugosidad ya me está dando el coeficiente de 0,013. Y un talud Z igual a 1.5 a 1. Entonces, en el caso del talud, ¿qué tengo que hacer ahí? Voy a utilizar los 1.5, voy a utilizar 1. Vamos a ir viendo la solución. Para poder utilizar mi ecuación de Manning, necesito el área. Tengo tirante y tengo base.
y necesito el perímetro para poder utilizarlo en el radio hidráulico. Vamos a ver la resolución. Área. Aquí tenemos igual el área. Vamos a cambiar de color su el área para una sección trapezoidal, en este caso es trapezoidal, área es igual a base por el tirante Y más ZY cuadrado. Área igual a B. Eso está en su tablita de las ecuaciones de elementos geométricos de sección del canal. B por Y más ZY cuadrado. Así lo tienen expresado ustedes. Por lo tanto, el área, la base, hemos determinado que es 3. El tirante Y era 2.6 más Z igual a 1.5. Por tirante Y, 2.6 igual. Me está dando un valor de 7.94. ¿Lo confirman, por favor? Para seguir con la resolución. Sí, sí sale eso, ingeniero. Ya, 17.94. Perímetro. Fíjense que aquí tengo que calcular el perímetro. Es igual a base más 2 veces el tirante por raíz cuadrada de 1 más el talud elevado al cuadrado. En su tablita lo tienen como perímetro. Para una sección trapezoidal, base más 2 veces Y raíz cuadrada de 1 más Z al cuadrado. ¿Ok? Reemplazando, la base es igual a 3, 2 por 2.6 es el tirante, 1 más 1.5 es el talud. Tendríamos un valor de 12,37 para el perímetro. ¿Lo pueden confirmar? Sí sale, ingeniero. Ya, entonces confirmamos el valor de 12.37. Y luego voy a reemplazar a mi radio hidráulico. Fíjense que aquí está como paso por paso, ¿no? Primero calculo el área, luego el perímetro. Esto lo pueden tomar como un punto 1, punto 2, el cálculo del perímetro, punto 3, el cálculo del radio hidráulico.
El radio hidráulico será igual al área sobre el perímetro, 17.94 sobre 12.37, que nos da un valor de 1.45. Este valor de 1.45 lo puedo ya reemplazar en la ecuación de Manning, o podrían haberlo hecho directo el reemplazo en la ecuación de Manning. Eso es a criterio de ustedes, como quieran resolverlo su ejercicio. Entonces, para calcular el caudal, área 1 sobre n por radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente elevado a los medios, sería 17.94 sobre 0.013 por el radio hidráulico 1.45 elevado a la 2/3 por la pendiente S 0.016 elevado a los medios, y simplemente haciendo operaciones voy calculando el valor del caudal. El valor del caudal me da un aproximado de 71 metros cúbicos sobre segundo, o 70.66. Confirman ese valor y puedo recién calcular mi velocidad media con la ecuación de continuidad. ¿Le salió el valor de 71 o de 70.66? $70.66 salió. Sí, perfecto, 70.66. ¿Y se puede pasar a la diapositiva donde está la pregunta, por favor? Claro. Sí. Gracias. Una vez que tienen el valor del caudal, que era 70.66, calculan la velocidad, simplemente para tomarlo en cuenta, porque acá solo me dice que calcule el caudal, pero puedo yo aumentar el cálculo calculando la velocidad, que era caudal sobre área. Entonces puedo calcular la velocidad igual a 70.66 sobre el área con valor de 17.90. Entonces acá sería 17.44. Y calculan la velocidad media del cambio. Ya luego nos faltaría el último ejercicio, que sería, el último ejercicio básicamente es la otra variante. Ahorita hemos visto para calcular
tirante con la ecuación de Manning. En este ejercicio que acabamos de ver para calcular el caudal con la ecuación de Manning para un canal trapezoidal. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, un canal rectangular, pero vamos a calcular el, si no me equivoco, la pendiente longitudinal o el coeficiente de rugosidad, uno de los dos. Continuemos. La velocidad, ¿cuánto le salió? ¿394 o 396?
Ya, vayamos al siguiente, al último ejercicio antes de terminar la clase. Como les decía, en este caso, fíjense, la variante es que tengo que encontrar mi coeficiente de rugosidad. Una variante de la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Me dice que tengo un canal, vamos a ir resaltando, canal rectangular. Tengo de 5 metros de ancho, transporta un gasto de 11.5 metros cúbicos sobre segundo y una profundidad de 0.85. Y me pide encontrar el coeficiente de rugosidad n de Manning, tomando en cuenta que la pendiente del canal es de 1 metro sobre 500. Fíjense que está interpretado de otra forma nuestra pendiente. Vamos a ir viendo los datos del... Y les voy a ir resaltando o ayudando. Entonces, tengo acá mi base. Base igual a 5 metros. Fíjense en el gráfico tenemos nuestra base de 5 metros. Un caudal de 11.5 metros. Anoto mis datos. Una Y sub n, en este caso está como D, pero es una Y sub n, o mi tirante de 0.85. Acá tenemos Y sub n igual a 0.85. ¿De dónde sale esta pendiente igual a 0,002? Si aquí en mi problema no me nombra que está como 0,002. Pero me dice una pendiente del canal de 1 metro sobre 500. Acuérdense que la ecuación para pendiente del canal es pendiente S sub 0 igual a una pérdida de carga H sub F sobre la longitud del canal de estudio. Por lo tanto, mi pendiente va a ser igual a S sub 0, 1 metro, que sería la pérdida de carga, eso es lo que se pierde en pérdida de carga, sobre 500 metros. Entonces, en 500 metros se pierde 1 metro. Por lo tanto, mi pendiente longitudinal sería igual a 0,002. De ahí sale. Como pueden observar, no siempre me va a nombrar acá que la pendiente S es igual a 0,005, 0,002, etc. Me puede dar de esta forma la expresión 1 sobre 1000, 1 sobre 500, 1 sobre 700, 1.5 sobre 800, etc. Cualquier valor. Tampoco es necesario que sea sobre 1000. ¿Ya? O también me pueden expresar, como les había indicado en clases anteriores, que puede ser expresado como 0.2 por 1000, con dos redonditos abajo, o 1 por 1000, o también puede ser 3.5 por 1000, no, perdón, por 1000. Entonces puede ser también expresado de esta forma. Entonces lo que tengo que calcular es mi coeficiente N. Nuevamente voy a mi formulita. Caudal es igual al área por 1 sobre N por radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente S a la 1 media. Y voy a ir reemplazando. Mi única incógnita va a ser mi coeficiente de rugosidad N. Entonces vamos yendo. Puedo hacerlo paso por paso. Puedo nombrar como paso 1 el cálculo del área. B por Y, porque es una sección rectangular. Por lo tanto sería 5 por 0.85, dándome un valor de, en este caso hemos revisado y da un valor de 4.25, ¿correcto? Tenemos área, luego como punto número 2 podemos tener el perímetro, B por B más 2 veces Y, igual a 5 más 2 veces el tirante, 0.85, dándome un valor de 6.70 para el perímetro.
Como paso 3 puedo tener el radio hidráulico, área sobre perímetro. Tengo 4.25 el área, 6.70 el perímetro y un radio hidráulico de 0,634 metros. Una vez teniendo todo, puedo identificar o calcular, en este caso como está aquí en los cochetitos verdes, puedo ya calcular de una vez lo que es el radio hidráulico a la 2/3 y la pendiente a la 1/2 para luego colocarlo en mi ecuación, o puedo hacerlo de manera directa como hemos hecho en los anteriores ejercicios. Entonces el radio hidráulico es 0.634 elevado a 2/3, que si lo hago paso por paso me da este valor. Claro que cuando hay veces lo hago así de manera separada, puedo arrastrar un error por redondeo. Entonces, haciéndolo quizás junto, todo, en uno solo, voy a tratar de minimizar ese error de redondeo, ¿no? La pendiente S 0,002 elevado a la 1/2 me da un valor de 0.447. Entonces, puedo, como les decía, directamente empezar a utilizar la ecuación de Manning en función del caudal. Puedo hacerlo así como está aquí, calcular velocidad y recién empezar para que sea más fácil el despeje. Esta parte ya depende de cada uno de ustedes. O puedo de una vez despejar n de toda la ecuación y reemplazar. Cuando yo vaya reemplazando, en este caso se hizo de forma casi separada y paso a paso. La velocidad caudal sobre área, caudal era igual a 11.5 sobre el área, me va a dar una velocidad. Entonces, en la ecuación de Manning original en función de velocidad, se utilizó la velocidad 1 sobre n, radio hidráulico ya era elevado a la 2/3, ya todo ese término era igual a 0,74. Y todo el término de la pendiente elevada a la 1/2 era igual a 0,04. De esa forma se hizo un poco más sencillo poder despejar la n, que era el coeficiente de velocidad. Ya, toda esta parte es casi algebraico, no es necesario quizá entrar mucho en detalle, pero sí en los procesos, el procedimiento, ¿no? Que tiene que calcular área, perímetro, radio hidráulico, cuando tengo que calcular número de Manning o el coeficiente Manning a partir de la ecuación. Entonces, una vez tengo todo despejado en cuanto al coeficiente de velocidad de Manning, me va a dar un valor de, que está escrito aquí, 0,00 o 0,0122. Cuando tengo todos los valores, lo principal que yo les digo en estos dos ejercicios, ya sea para poder calcular el caudal, para poder calcular mi coeficiente de rugosidad, o inclusive para calcular mi tirante Y, son los datos. Aprendan o acostúmbrense a ir colocando los datos primero para ver qué es lo que tengo y de qué forma o qué fórmulas o ecuaciones puedo empezar a utilizar. Como acá yo tengo base, caudal, tirante, pendiente, tengo que calcular S o N, perdón, es obvio que voy a utilizar la ecuación de Manning. Con la ecuación de Manning puedo determinar todo lo necesario, ¿no? Con la ecuación de Manning podía aquí ponerlo en función del caudal directamente, todo, y ir despejando n. Eso ya depende de cada uno de ustedes. No sé si tienen alguna consulta. Hemos visto 3 variables o 3 variantes para usar la ecuación de Manning y también para poder utilizar mi ecuación de Bernoulli cuando no tengo ningún tipo de sección, solamente tengo elevaciones y contracciones. ¿Alguna consulta? Se los voy a enviar la presentación a la plataforma.
No sé si quedó claro, tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a los ejercicios. Por mi parte todo claro. Todavía nos falta hacer más ejercicios. Si se dieron cuenta, ese es el último ejercicio, compendio de ejercicios era parte 4, nos falta parte 5 y parte 6. Así que cada vez van aumentando un poco, tratar de aumentar un poco la dificultad, ¿no? Y todo es con respecto al flujo uniforme, cálculo de caudal, perímetro, radio hidráulico, coeficiente de rugosidad, velocidad, etcétera. Entonces pueden ir practicando de acuerdo a alguna bibliografía que encuentren en su. Pueden entrar a la biblioteca virtual de la EMI, hay algunos libros, voy a identificar qué libros para que ustedes puedan ir directo a esos libros y ver, ¿no?, algunos ejercicios. Lo que nos queda hasta el día del examen a partir de hoy es realizar puro ejercicio. Así que van a realizarlos ustedes durante clase, algunos, y otros yo les voy a explicar. Ya la parte teórica de la unidad 2 ya la hemos avanzado. Como les digo, nos queda hacer puro ejercicio. Semana antes del parcial vamos a ver un poco, a tratar de repasar la parte teórica para su examen y algunos ejercicios específicos también para su examen. Propósito, nos quedan ¿cuántas? 2 clases para su examen, 3 clases, ¿no? Sí. Entonces va a ser también teórico el examen. El examen es teórico y práctico, pero sí hay un poquito más de teoría que práctica, ¿no? De práctica, que tienen de la unidad 1 serían los elementos geométricos de sección del canal. Y de la unidad 2 sería flujo uniforme y ver si calcular el número de Frobe y el número de Reynolds, si es subcrítico o supercrítico el flujo de ese canal. Y lo que hemos estado haciendo ahora. Vamos a ver el viernes, van a ver otros ejercicios bastante bonitos. Y ya con eso vamos a tener una mejor idea para su examen. ¿Ok? Entonces, si no tuvieran ninguna consulta por la clase de hoy, vamos a terminar por hoy en este punto y continuaríamos el día viernes. Gracias y hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Bueno. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué?